Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre que estamos comenzando, por cierto, tenemos un nuevo trimestre, vamos a estudiar un tema muy interesante. El tema de este trimestre lleva por título Estudios sobre la epístola de Santiago. Un tema muy interesante, vamos a estar desarrollando durante este último trimestre del año y me da mucho gusto que continúes con nosotros en esta lección. Y para comenzar en esta semana, también tenemos un título muy interesante. El título de esta semana es El mensaje de Dios a través de Santiago. Un tema también muy interesante. Vamos a ver cuál es ese mensaje y qué es lo que nos va a hablar esta lección durante este nuevo trimestre. Antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos empezar a ver el texto que vamos a estar aprendiendo durante esta semana. Y este se encuentra en el libro de Santiago capítulo 1, verso número 1, el cual nos dice de esta manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, siervo de Jesucristo, manda un saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, pues con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude. Y ahora que hemos estudiado su palabra, pedimos que su buen espíritu nos pueda guiar al iniciar este trimestre y al iniciar también esta semana. Bendíganos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ¿de qué estaremos hablando durante esta semana? Vamos a ir a lo que es el resumen de la lección. Acompáñame. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 145, y nos dice de esta manera. No hay personas ni nación que sea perfecta en todas sus costumbres y maneras de pensar. Una debe aprender de otra. Por esto, Dios quiere que las diferentes nacionalidades se asocien para llegar a ser un solo pueblo en sus maneras de ver y en sus propósitos. Así verá cumplida la unión que es en Cristo. Entonces, las diferentes personas de diferentes nacionalidades, de diferentes trasfondos, tienen diferentes costumbres, algunas son buenas, algunas son malas, pero asociándonos en Cristo, todas las nacionalidades, podremos crecer y podemos traer aquellas cosas que son buenas a nuestra vida. De esto y más vamos a estar hablando durante esta semana, pero ahora vamos a ir al apartado para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Discípulos de Cristo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿quiénes eran los tres hombres llamados Santiago o Jacobo que estaban asociados con Cristo y en cuál de ellos nos fijamos normalmente? Muy bien, entonces hay tres personajes que tienen el mismo nombre, el nombre es Santiago o Jacobo, que era algo que les llamaban, y en cuál nos fijamos o cuál nos enfocamos más. Vamos a ir a la palabra de Dios entonces y vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 10, el verso 2 y el verso 3. Y ahí leemos de esta manera. Y los hombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Entonces aquí tenemos dos personajes interesantes. Aquí tenemos el nombre de dos. Uno era Jacobo, hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Alfeo. Estos dos eran de nombre Santiago también. Muy bien. Aquí tenemos dos, pero recuerde que no son dos, realmente son tres. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que para ello vamos a leer este siguiente párrafo, y este se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 13,
en el verso número 55. Y ahí leemos de esta manera. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José, Simón y Judas? Aquí tenemos el asunto. Tenemos también este otro Jacobo o este otro Santiago, hermano de Jesús. Entonces tenemos tres. Comúnmente asociamos a este aquí, hermano de Jesús. Comúnmente es el que asociamos como Santiago o como Jacobo. Muy bien. Pero esos son los tres personajes del mismo nombre y relacionamos más con este. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Nombra algunos momentos especiales con Jesús que vivió Santiago, el hermano de Juan. Aquí tenemos momentos especiales donde un Santiago tiene estos momentos con Jesús. Pero este es Santiago, hermano de Juan. Así que vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Lucas, capítulo 8. Y ahí vamos a leer verso 51 al verso 55. Y ahí leemos de esta manera. Y entrando en casa, no dejó de entrar a nadie, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al padre y a la madre de la muchacha. Y lloraban todos, y hacían duelo por ella. Y él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él echó fuera a todos y tomándola de la mano le habló diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó enseguida y mandó que le diesen de comer. Así que aquí encontramos un momento en que Santiago, hermano de Juan, fue con Jesús y en este momento es que este momento era un momento especial porque nadie pudo ver estos eventos sino ellos. ¿Nos damos cuenta? Ahora vamos a ver qué más. Vamos a ver otro evento. Así que vamos a leer lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 1 y verso 2. Mire cómo dice allí. Y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. La Biblia nos dice entonces que en este evento, en lo que se conoce como la transfiguración de Jesús, ellos pudieron ver a Jesús mismo, y ahí entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Santiago tiene este evento con Jesús. Tuvieron este momento, no todos los discípulos vieron esto, pero apenas estos tres. Y dentro de estos tres estaba también Santiago o Jacobo. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Y este se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 32 al verso 34. Y vinieron al lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí. Y entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. En el último evento, antes de la pasión de Cristo, antes de la muerte de Cristo, también tomó a Santiago. Y Santiago pudo observar y pudo escuchar las palabras de Jesús antes de pasar a sus sufrimientos. ¿Nos damos cuenta? Estos son los tres eventos. Jesús resucitó a una muchacha, Jesús se transfigura y poco antes de entrar en los últimos momentos de la vida de Jesús. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada también nos hable. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Y este se encuentra allá en el Deseado de todas las gentes, en la página 501, y nos dice así. Juan, hijo de Zebedeo, había sido uno de los 2 primeros discípulos que siguieran a Jesús. Él y su hermano Santiago habían estado entre el primer grupo que había dejado todo por servirle.
Alegremente habían abandonado su familia y sus amigos para poder estar con él. Habían caminado y conversado con él. Habían estado con él en el retiro del hogar y en las asambleas públicas. Esto es, Juan, hijo de Zebedeo, y su hermano había sido dentro de los primeros que habían acudido al llamado de Jesús. Habían dejado todo, ellos habían escuchado a Jesús, pero fueron los primeros seguidores de Jesús. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Desde todas las gentes, página 501. Él había aquietado sus temores, aliviado sus sufrimientos y confortado sus pesares. Los había librado de peligros y con paciencia y ternura les había enseñado hasta que sus corazones parecían unidos al suyo. En su ardor y amor anhelaban estar más cerca de él que nadie en su reino. Entonces, esta es la razón por la que ellos tenían esta experiencia con Jesús. Ellos habían estado tan cerca de Jesús que ellos anhelaban estar constantemente cerca del reino de Jesús. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Decía todas las gentes, página 636 y página 637 nos explica así. Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo, y ahora en su grande lucha, Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia había pasado la noche con él en este retiro. Así que no era algo extraño, era algo común que estos 3 discípulos acompañaran a Jesús y eran sus amigos más cercanos que él tenía. Muy bien. Y ahora ellos ya habían pasado allí, ya habían orado ahí con Jesús y Jesús les estaba pidiendo ahora que orasen con él. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, ya sabemos quiénes son los 3 personajes que se llama Santiago, ya sabemos cuál experiencia vivió este Santiago del cual estamos hablando y sabemos también por qué es que fue llamado ahí junto con ellos, pues eran los primeros seguidores, eran los más cercanos a Jesús y tuvieron esta experiencia con él. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio concluyó, así que te quiero invitar para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos leer su palabra y queremos pedir que nos ayude cada día para comprenderla y llevarla a la práctica. Quede con nosotros, bendíganos aquí, bendiga también a los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.